Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Bueno, aquí estamos en otro encuentro de Café Mercosur y de Batuque en la Cocina. ¿Cómo estás, Osvaldo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, Osvaldo. Estaba pensando en algunas cosas interesantes que han ocurrido esta semana. Tanto en Brasil como en Argentina, ¿no? Parece que hay un nuevo empoderamiento de una derecha que está en la gente, ¿no? Viste que nosotros comentábamos en el programa anterior que había toda una historia de gente que se hacía, estos que hicieron, ¿no? Las voces del cielo, ¿no? Como él, ¿no? Las voces del cielo, estos que son El brazo armado, bueno, la Guardia Pretoriana, la Guardia Pretoriana, sí, todo ese discurso estos jovencitos fascista, libertarios con una estética absolutamente como la Italia que no queremos recordar, ¿no? La Italia de los años 30 que no queremos recordar. Y también la persecución, viste, para abajo también, ¿no? Porque, por ejemplo, vimos ahí en Mendoza un grupo de gente de la Universidad de La Plata que fue a hacer un trabajo de fin de curso que necesitaba para recibirse, y fueron también libertarios a hostigarlos, a decirles que hacían fiesta, que con la mía, que la ciencia no sirven para nada, y eran chicos que eran estudiantes, ¿viste? Y ahora vos me estás comentando, Osvaldo, perdón, me estabas comentando antes que hubo un caso también de gente que se cree dueña del mundo, ¿no? En sí, un sí, club de golf. sí, el club de golf de Pinamar, te iba a decir Necochea, de Pinamar, donde unos dos jugadores de golf, una pareja que tiene una farmacia golf, se llama, en Pinamar, había dos señoras de edad tomando mate ahí, como hacemos todos los argentinos de bien, pero parece que no es tan así. Y uno de estos empezó a agredirla primero verbalmente. Por eso hay que ver un poco el tenor de la agresión, porque uno puede decir por ahí los golpes fueron fruto de un enfrentamiento a los golpes, pero esto empezó a decirle, no saben la diferencia entre una plaza y un campo de golf. Si quieren tomar mate, váyanse al conurbano, negras ratas. Esto no es Ostende, nosotros vamos a $50.000 para estar acá. Y podríamos aclarar un poco por qué esto no es Ostende. Porque Ostende es la parte, digamos, pobre de Pinamar, donde viven todos los trabajadores de la construcción que trabajan en la construcción de las grandes casas o los grandes hoteles que hay en Pinamar, ¿no? O sea, vos te das cuenta que había una carga racista en la agresión que tenían, y una mujer, una de las que estaba jugando al golf, tomó uno de sus palos de golf y se lo empieza a golpear en la cabeza, en el hombro y en la espalda, hasta que parte ese palo de golf y agarra otro palo de golf y le empieza a pegar. Y justo hay un vecino del campo de golf que la empieza a filmar y se lo hace notar, entonces ella deja de golpear. Pero ¿sabes qué pasó? Hoy la detuvieron. Ajá. A la mujer esta. La detuvieron. Pero ¿sabés? Para que vean la gravedad del hecho, el fiscal tentativa de homicidio simple. Y dice que es tentativa de homicidio simple y no es lesiones leves, porque ella dejó de golpearla cuando se dio cuenta que la estaban filmando. Claro, O sea, tienes por razón. eso es tentativa de homicidio. Por si ay, porque le está pegando, o sea, porque vos escuchás esos comentarios, ¿no? Ay, le está pegando, pero le está pegando con un palo de golf, es tentativa de homicidio. Sí, porque si le seguía pegando la zona que le pegaba, la mataba. Bueno, así que ese discurso que vos decís, como pasó con estos chicos de la Universidad de La Plata en Mendoza, como pasó también en Palermo, en un bar Sí. que echaron a unos jóvenes que estaban con una bandera de Palestina, Uh-huh. la echaron, y el insulto del sujeto Neandertal, le dice, nosotros no vamos presos, los ricos no van presos, porque estaba la Claro. policía, la policía de la ciudad lo estaba alejando a la persona que lo estaba agrediendo, advierte descaradamente, váyanse, los voy a caer de la manera que te podés imaginar, y la policía, en lugar de detenerlo, lo alejó. Sí.
de la Sí, situación. O sea, acá en como, Brasil hubiera ido preso, afortunadamente, ¿no? Porque aparte bueno, había injurias racistas, ¿no? Le decía sí, negra de sí, sí, mierda, sí. ¿no? Sí, 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 que lo tienen de la boca se les cae ese insulto. Y Ujú. vos te das Sí, cuenta, sí. bueno, entonces te das cuenta que ese discurso que plantean estos muchachos, pues yo te diría, te agregaría, aparte de la estética de la filmación que tenía el discurso de este muchacho, me recuerda mucho a las películas que hacían los alemanes de propaganda con las Sí, sí. SA, Ujú. que con esos claroscuros que eran propios de la iconografía nazi. Y vos decís, y todo esto termina entrando en esta gente que se cree que son superiores, que son mejores, que son porque tengan un mango más, entonces se creen con la libertad de decirte lo que quieran, de golpearte, de amenazarte y que salgan libres de culpa y cargo, ¿no? Sin ningún problema. Porque este hombre que hizo eso, que decía el de Palermo, no creo que no se sabe quién es ni fue detenido ni nada, pese a los insultos y y No, las se sabe amenazas quién que es. sería. Se Se sabe. sabe quién es. Es una persona que vive de prestado, no trabaja, es un mantenido porque es de origen correntino, tiene algunos parientes políticos en Corrientes y lo mantienen. El departamento que él vive en Palermo es prestado, no paga alquiler. La persona que se lo presta no sabe cómo sacárselo de encima. Pero vos fíjate que me parecía interesantísimo eso que vos estabas diciendo de esa estética de esos países europeos y de esas épocas de países europeos que nosotros no queremos recordar allá por los años 30, específicamente de Italia y de Alemania. Sí, Porque lo que hace este tipo de discursos de odio es empoderar a esta gente mediocre que tiene una vida por ahí muy insignificante y que necesita descargar su odio con el otro para sentirse algo. Es lo mismo que ha pasado aquí con el bolsonarismo, Osvaldo. Me gustaría decir que es un fenómeno nada más que de Argentina, pero no lo es. Esas mismas imágenes se ven mucho acá en Brasil, muchísimo, y es triste. Es triste porque es eso, vamos a vivir en una sociedad donde el miedo es el que va a reinar, ¿no? Vamos a estar gobernados por el miedo. claro, otra vez, también la falta de reacción, ¿no? A este tipo de Ujú. cosas. Porque Claro. ¿qué van a terminar? Va a terminar haciéndose normal y nadie se va a sorprender que le golpearon a alguien hasta que termine, como puede terminar en estos casos, ¿no? Con la muerte de alguno de ellos. Porque aparte, sus insultos son cargados de odio. Palabras que realmente están cargadas de un odio a una clase o de un odio a un grupo humano, ¿no? El discurso de odio es un discurso que no acepta la convivencia con el otro. Necesito la exclusión y la aniquilación del otro. Cuando le deseo la muerte, cuando le deseo la muerte moral, lo descalifico de tal manera que le niego el derecho a la existencia y principalmente el derecho que no podamos convivir en un mismo espacio. Siempre lo mismo, andate a Cuba, andate a esto, andate a aquello. ¿Por qué me tengo que ir? Y eso tenemos que entenderlo, porque tenemos que entender como el derecho a la coexistencia. Esta mujer, lamentablemente, de que ocurrió esto en... ¿Hay que sido a bañar y era Osvaldo que me olvidé? De Pinamar, en las Pinamar, de ciudades, Pinamar. diríamos, de Claro, ricachones, ¿no? claro, y yo escuché después que esta señora, ¿sabes con qué se defendía? Pero yo tengo un dúplex, yo no soy pobre. Y si tú tuvieras un dúplex, también no tendrías derecho a tomar mate en el pasto del campo de golf. Seguramente. Pero bueno, esa idea de la coexistencia, ¿no? De poder vivir en un espacio con el otro, eso me parece que es un poco la idea de permear el discurso de odio. Porque a veces te digo la verdad, muchas veces vienen con estas disculpas estúpidas y tontas. Ay, discúlpenme si alguien me malinterpretó y se sintió ofendido. No, vos, ¿cómo si alguien me No, 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 o sea, malinterpretó y se sintió ofendido? No, vos dijiste esa barbaridad. vos me Ay, no, pero ofendiste. lo dije en broma. Broma. Hay ciertas cosas que no se dicen en Bueno, broma. Todo el mundo bueno, sabe eso. y te voy a decir la última que me había olvidado, pasó ayer o anteayer. Un funcionario de la Libertad Avanza, que está en el ANSES de Santa Cruz, publicó una foto de una bandera de la comunidad LGTBIQ+, Ujú. incendiándose. Claro, O sea, y él claro, dice, ¿por qué? Porque yo no los quiero a ellos, yo no estoy de acuerdo con ellos. Pero yo no la quemé la bandera, ¿eh? Solamente subí un coso. Pero la estás usando y estás diciendo que claro, no, que vos la única claro. que necesitas es la bandera argentina, no necesitas, que no tiene que haber esa otra bandera. Y yo lo escuché la defensa de este muchacho, la escuché en radio, o sea, y realmente es terrible lo que dice y cómo, de la manera que se defiende y cómo se enoja, porque aparte todos se sienten agredidos enseguida, ¿no?
Exacto. siendo que los agresores son ellos, y se sienten agredidos. Típico de los movimientos fascistas, tiene la misma, porque siempre ponen la agresión en el otro lado, ¿no? Vamos a comentar entonces ahora una noticia más y después vamos a pasar a la entrevista que todo el mundo debe estar queriendo escuchar, por vuelta de fiesta, la entrevista que le hicimos a Agustín, que justamente, vos fíjate que nosotros comentábamos en el programa anterior, Osvaldo, lo de Bolsonaro, que había querido dar un golpe de Estado. Primero negó todo eso, decía que Sí, no, que cómo va a haber un golpe de Estado, si el golpe de Estado se hace con los tanques en la calle, no se hace con taxi, viste que habían tomado un taxi para no dejar las evidencias, como hicieron en el caso de Marielle, para secuestrar al juez de la Corte Suprema de Justicia, que era el juez del Superior Tribunal Electoral, que era el que le daba el diploma a Lula, el diploma de presidente, viste. No, se hace con los tanques en la calle, se hace con tropa, no teníamos tropa, los que fueron a la Plaza de los Tres Poderes y tomaron los tres edificios públicos del Poder Ejecutivo, del Legislativo y del Judicial, eran abuelitas con la Biblia y algunos manifestantes que hicieron algunos excesos, ¿viste? No eran militares, según, entonces no podía dar golpe de Estado. Claro que esa narrativa cayó, ¿no? Ese relato cayó, Osvaldo, porque el juez de la Corte Suprema de Justicia, que es el que está llevando adelante este caso, el que está instruyendo la causa, Alexandre de Moraes, hizo pública la denuncia de la Policía Federal. Ya le corrió traslado a la Fiscalía ahora va a analizar si presenta denuncia ahora, si sigue con las investigaciones o si archiva, porque la Fiscalía es la que tiene el impulso procesal penal, ¿no? sí, sí. Bueno, era tan bien hecha, está tan bien hecha esa pieza jurídica, ese escrito, Osvaldo, que te digo la verdad, es imposible decir que no hubo una tentativa de golpe de Estado. Adivina cuál es la teoría de Bolsonaro ahora. Muy en concordancia con lo que vos estabas diciendo. Yo soy la Ah, víctima del golpe. claro, A mí a me mí me querían quería, hacer el golpe de Estado porque yo era el presidente y cuando ellos hicieron en ese, claro, invitamos a que vean el programa anterior, que hicieron aquel plan llamado Puñal Verde Amarillo para hacer el golpe de Estado, iban a hacer un gran ministerio con los generales. Era un golpe contra mí. Tenía todo listo. Dependía de que él firmara el decreto llamando al estado de sitio y decretando la ley de la garantía del orden, la actuación de las Fuerzas Armadas, la disolución de la Suprema Corte de Justicia. Y después, ¿sabés qué le encontraron, Osvaldo? sí, lo notaba. No, es impresionante. Creo que no lo habíamos comentado. Le encontraron el discurso de Asunción en el caso de que pudieran hacer el golpe de Estado. Y se lo encontraron en febrero, cuando ya no había más posibilidad. No sé para qué guardó ese papel. Que lo habían imprimido en ¿cómo es? La impresora de la Casa de Gobierno. Y se lo encontraron cuando le hicieron un allanamiento del celular y de sus pertenencias por buscar la venta de joyas que le había recibido como presidente, que lo estaba vendiendo, donde en su despacho, dentro del PL, el Partido Liberal, donde él tiene un despacho para él mismo, ¿viste? Además del sueldito que tiene, ¿te acordás? El sueldito de 6.000, siete Sí, mil sí, dólares sí. por mes, tiene un despacho también para ir a reunirse con los diputados, el PL, para hacer sus cosas. Ahí lo tenía Osvaldo, tenía hasta el discurso hecho. No. Yo Sí, soy la víctima, a mí eso le no se me pasa por pijotero. Si hubiese tenido un teleprompter, no tendría que haber impreso el coso, ¿viste? Pero todavía lee los discursos de papel. Se lo ¿Qué? merece, por salame. Comprar una impresora, cuesta, después romperla, tirarla, no sé, cualquier Claro, cosa. no, todo mal. Y ahora vienen con eso, vienen con que él era la víctima y bueno, los generales te imaginas que estaban participando en el golpe, están haciendo fila para acogerse a la figura del arrepentido. A Claro, decir, señores, él organizaba todo. claro, yo no sabía qué cosa, ¿no? Qué bajo nivel tienen. En La fin, derecha, qué bajo nivel tiene en América Latina. es verdad. Pero bueno, eso, quieren jugar, digamos, de alguna manera con nuestra inocencia, nos quieren tomar de sonsos y están en eso, Osvaldo. Estas situaciones son las que te terminan superando, ¿no? Porque no sé, mirá cómo está, a dónde vamos, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? En fin. Bueno, Osvaldo, vamos ahora a la grabación. Vamos a escucharlo entonces a Vamos. va.
Estamos ya con nuestro invitado de hoy, Agustín Courtoisí. Él es profesor en filosofía, es docente de la UNI en Uruguay, escritor sobre ciencia, tecnología y sociedad, entre otras cosas. Y vamos a hablar con él de las elecciones en Uruguay. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gustazo conversar de esto. El gusto es nuestro, Agustín. Muchas gracias por la aceptación de nuestra invitación. Y bueno, ganó el Frente Amplio en Uruguay con Yamandú Orsi como presidente y con Carolina Cose como vicepresidente. Hubo una elección con mucha participación, casi el 89% de gente que fue a votar, y él ganó con 49,5% contra 45,9% contra la oposición, que era del partido de la calle que estaba gobernando. Contanos un poco cómo fue la elección, cuáles son los planes futuros para Uruguay ahora con el Frente Amplio. Bueno, fue una resurrección de la alegría, fue una resurrección de la esperanza para muchos. En mi caso particular, yo estaba convencido de que perdíamos, porque los medios hegemónicos de comunicación, que han recibido mucho dinero del gobierno, estaban todos los días, a todas las horas, difamando, construyendo interpretaciones muy, muy alejadas de la realidad de muchos fenómenos. Y como yo además tengo mucho contacto, un poco por la universidad, pero otro poco por amigos de los libros y los intelectuales, muchos amigos anarcos que se han ido corriendo tanto que han quedado fuera del frente. Entonces, ustedes imaginen que trabajan como sociólogos y todos los focus group en los cuales alternan sostienen una determinada postura. Bueno, a mí me ocurrió en las últimas semanas o meses que después de hablar con mis amigos libertarios de izquierda, libertarios de derecha, anarcos tradicionales, gente de Unidad Popular que no votó junto con el Frente, me convencí que el voto del enojado, el voto antisistema, ya no caía dentro del Frente. Y ese voto iba a ser fundamental. Y para las encuestas daban un enfrentamiento sumamente parejo. Y resulta ser que el 4% de todos los votos fueron votos blancos o anulados. O sea, acá hay casi 100.000 personas que no se sientan representadas por ninguno de los partidos. En particular había mucho voto antisistema y enojado en ese porcentaje. Finalmente igual se consiguió otro 4% para sacar la diferencia a la coalición. Y yo bromeando con estos amigos que me habían convencido de que el Frente iba a perder porque no lograba cubrir esa diferencia que le quedaba respecto de la primera vuelta con la coalición, yo bromeo, y es que en el Uruguay hay aproximadamente unos 90.000 inscriptos en los clubes canábicos y en las farmacias para consumir marihuana, y que esa fue la diferencia que tuvimos a favor, lo cual no significa que hayan sido los consumidores de cannabis los que nos hayan ayudado a ganar, simplemente es para fijar un poco la cifra. Realmente entre 90 y 100.000 votos fueron la diferencia entre el Frente Amplio, que también de algún modo es una coalición, respecto de la coalición conducida por el Partido Nacional, al cual lo acompañaron Partido Colorado, Cabildo Abierto, Partido Independiente. Hay que mencionar que hubo mucha fuga de votos de partidos integrantes de la coalición oficialista para el Frente Amplio, ¿no? Viejos integrantes del Partido Colorado que no se sentían para nada representados por esta coalición y votaron a Yamandú Orsi. Así que entonces habla un confeso no deprimido ni derrotista, sino que a mí me pareció un hecho objetivo. Mi focus group de amigos anarcos me daba que ya el voto del enojo no caía dentro del Frente. Y si ustedes hubieran estado en las calles de Montevideo o cualquier ciudad del interior del Uruguay, yo no vi nada parecido a esto desde el Mundial de Sudáfrica, cuando logramos salir cuartos, donde el amor estaba en el aire y uno se saludaba con desconocidos. O sea, la alegría, las ganas de festejar
que tenía la parte más vibrante del Uruguay, la parte más esperanzada. Fue extraordinario. Una noche bajo lluvia, nos quedamos hasta las 4 o 5 de la mañana festejando. Y la pregunta que queda para conversar ahora con ustedes es: ¿cómo no se ganó por más diferencia frente a uno de los gobiernos más corruptos desde la avenida de la democracia, ¿no? Entonces, lo que deberíamos dedicar en alguno de estos minutos es explicar qué es lo que hace que no se gane todavía por mucho más diferencia, cuando es un modelo económico que beneficia apenas al 5% de la población, los que llaman los maya oro, según el presidente. Lo que quería decir es que nos cuestionamos muchísimo más que los conservadores y los de derecha, ¿verdad? Ganamos, sí, pero podríamos haber, ¿por qué no ganamos por más o no sé qué? Yo creo que no tenemos que ser malos con nosotros mismos. En un mundo donde va hacia la derecha, que hayamos podido ganar poco a poco, recuperar toda la Latinoamérica, si vamos viendo, ¿no? Ganó en México otra vez el partido de Morena, en Chile está, o sea, quedan 2 o 3 paisitos nomás, Argentina entre ellos, y creo que el otro país es Ecuador, que están, Ecuador no, y hay otro más por ahí también, que están todavía con los conservadores y con los de derecha. Entonces, yo creo que no tenemos que ser tan malos con nosotros mismos. Ganamos, ahora hay un proyecto que tenemos que poner adelante. No es fácil ganar en el mundo de hoy que está tan hacia la derecha. Eso es la visión que yo tengo desde Europa, desde Suiza sobre todo, ¿no? Aquí también está todo muy hacia la derecha. Esa es mi visión, no sé. Pero bueno. Sí, yo creo que tenés razón, somos de agarrar el silicio y pegarnos en la espalda. Y además, aunque en Uruguay no ha llegado a ocurrir que las diferencias entre sectores dentro del Frente Amplio deshicieran la unidad de la izquierda, cosa que sí ocurrió en otros países, sin embargo, creo que tenemos que analizar profundamente porque no alcanza con que los medios y las redes sociales estén en manos de la derecha con muchísimos recursos. No alcanza con todo eso. Yo quisiera... primero ubicar a los compañeros que están escuchando desde otros países, ubicar un poco las cifras, porque yo de repente manejo porcentajes o recién tiré la cifra de los consumidores de cannabis y de pronto nos ubica que somos un país, yo no diría que somos un país pequeño, pero somos una pequeña artesanía al lado del Cristo del Corcovado, ¿no? Es la proporción con Brasil y con México y con Argentina, que son las economías más grandes de América Latina. En algún aspecto cuantitativo, el Uruguay tiene unas dimensiones y una escala donde las cosas pueden ser un poco diferentes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos poco más de 3,5 millones de habitantes. Si uno no va a los porcentajes y no va a las cifras, aproximadamente Yamandu Orsi y Carolina Cose obtuvieron 1.200.000 votos y 100.000 votos abajo obtuvo la coalición liderada por Álvaro Delgado y Valeria Ripoll, con el apoyo del todavía presidente de la calle Pou, ¿no? Pero yo quisiera llevar la reflexión a un punto donde tiene que haber algo en la gente que recibe el mensaje. Los mensajes políticos, como los mensajes comerciales, no son una bala mágica o una especie de aguja hipodérmica que se inocula en el cerebro de las personas que reciben pasivamente ese mensaje. Yo creo que siempre hay interacciones. O sea, hay algo en las personas, tal vez la crianza, tal vez la historia personal, tal vez haya también preprogramaciones genéticas de la evolución de las especies. Hay algo en los grupos humanos que también los predispone a comprar ciertos mensajes, porque si no, no se explica. No es solo la habilidad de los trolls, de las granjas de trolls o de la capacidad para programar bots en las redes. No es solamente los millones de dólares que ponen los gobiernos de derecha en los medios que serviciales cumplen con los mandados que se les hace. Creo que hay algo más complejo. Yo quisiera de todas maneras decir que 3,5 millones de personas que somos aquí, con esta votación de casi un 90% de personas habilitadas para votar, con esta participación, con esta alegría que vivimos el domingo por la noche y la madrugada del lunes, creo que hay que no idealizar al Uruguay.
no es idealizar el Uruguay, no castigar a la izquierda, como bien decía la compañera, pero tampoco idealizar el Uruguay. Yo, si me permiten un minuto, yo quisiera, sin dar clase ni ponerme el profesor, que es lo que me sale mejor, yo quisiera recordar que una democracia tiene que tener 3 o 4 elementos sin los cuales no tenemos democracia. Un solo elemento no la define. Yo diría que esas cosas, 3 o 4 cosas, juegan. Por ejemplo, la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, la independencia de los medios, realmente de los poderes fácticos, ¿verdad? Por ejemplo, unos límites muy claros con el crimen organizado. Un gobierno no puede estar involucrado con el crimen organizado. Hay algunos otros factores, pero para no hacer larga la cosa, yo digo, en Uruguay, la independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo está ya en cuestión. No llegamos a los extremos del lawfare en Argentina, ¿no? Es increíble, mirado de aquí, es increíble la venalidad de los jueces, la construcción de causas, la violación de los principios más elementales del derecho, siempre contra los mismos candidatos nacionales y populares, particularmente Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? En Uruguay no se llega a esos extremos. Sin embargo, una jerarca, una fiscal del Poder Judicial, que se encargó de un personaje de nombre y apellido Astesiano, que era mano derecha del presidente de la calle Pou, cometió todo tipo de delitos desde la torre ejecutiva. Pero el caso cae en manos de una fiscal que hace todo para que no ocurra nada. Le dan un acuerdo abreviado que se llama en Uruguay, 2 años nada más, salió antes, cuando en Uruguay una pobre mujer que le lleva una piedra de marihuana a la cárcel a su esposo puede quedar 4 años y dejar los hijos en manos del Estado, ¿no? A una mujer por un charuto le pueden dar 4 años y terminar, cosa que además ha aumentado la población carcelaria femenina en las cárceles uruguayas gracias a esa norma que la trajo la LUC, la Ley de Urgente Consideración. Ahora bien, esta fiscal, la fiscal Fossati, no solamente llega a un acuerdo abreviado para no investigar más nada de lo que pasó en la torre ejecutiva, donde aparentemente el presidente no tiene nada que ver, llega a interactuar con el presidente poco menos que a tomar té con masitas, porque no se investiga el celular del presidente y las preguntas que ella tenía para hacer sobre el celular del presidente no toca el celular del presidente de la calle Pou. La calle Pou que toma su propio celular en las manos y intenta responder las cosas que le preguntaba la fiscal Fossati. Dicho sea de paso, la fiscal Fossati es como aquel personaje moro en Brasil que después de jugar con falsedades a Lula termina ocupando un puesto en el lugar de Bolsonaro. Entonces, ya se nos cae el primer factor que define una democracia. O sea, una referente del Poder Judicial que le hace fiesta al presidente a quien debía indagar, y además otra operadora del Poder Judicial impide una pericia en el exterior del celular del señor Astesiano. Entonces ya tenemos nuestro primer factor que está cayendo. Ahora seguimos hablando de los otros, pero interrumpime nomás que estoy encantado de interactuar. Simplemente es que estás hablando cosas que pasan en este momento, que son terribles, que hay que cambiarlas, pero que son del gobierno actual, que todavía Orsi no subió, o sea, que todo eso hay que cambiarlo. En el contexto ese, ¿cuál es el proyecto? ¿Cuáles son las propuestas de Orsi? ¿Habló algo de ley de medios? ¿Habló algo de cambiar los jueces? ¿Ya dijo algunas cosas de esas? Las primeras manifestaciones de Orsi es amor y paz. Habló de no hacer auditorías, aunque un funcionario público al cual le consten irregularidades graves tiene el deber de iniciar auditorías o iniciar denuncias penales. Orsi ha hablado de las cosas fundamentales en las cuales se ha desquiciado el Uruguay. El tema jubilatorio es tremendo porque se llevaron las jubilaciones a un mínimo de 65 años y esto es un desastre. Equiparar las jubilaciones y las pensiones con el salario mínimo nacional, cosa que no es imposible porque el Frente ya lo hizo durante 15 años. Atender la primera infancia, y respecto del Poder Judicial,
se plantea en el programa del Frente Amplio la creación de un Ministerio de Justicia donde todo esto que estoy diciendo hay conciencia. Lo que ocurre es que la letra escrita, la letra impresa no mandata la realidad. Sería una conciencia mágica pensar que con nuevas leyes y solo con Ministerio de Justicia y solo con un cambio de gobierno se adquiere el poder. Se cambió el gobierno. El poder vamos a ver si lo arañamos. Entonces, respecto de los temas judiciales, se habla de hacer retornar al fiscal Díaz, de apellido, está muy vinculado al Frente Amplio, fue fiscal de corte, y tal vez él pueda ser el ministro de Justicia, tal vez él pueda introducir las normativas necesarias, pero aquí tenemos todos conciencia en el Frente Amplio de que no es solamente la letra impresa o la norma aprobada, el Parlamento, la que va a cambiar la realidad. Para cambiar la realidad hay que tener muchas otras cosas. Por ejemplo, la gente en la calle apoyando los cambios. Por ejemplo, que los sindicatos hagan lo suyo. En Uruguay hay una central, que es el PIT-CNT, que tiene una enorme capacidad de iniciativa y a veces discrepa con el Frente Amplio, ¿no? Inició, por ejemplo, un plebiscito por una reforma constitucional para reformar profundamente la seguridad social y sacarnos de arriba la AFAP, y no se llegó, pero metimos casi 1 millón de votos. Casi cambiamos la Constitución y la iniciativa fue del PIT-CNT, la central sindical, con el acompañamiento parcial de algunos grupos del Frente Amplio. Partido Comunista, Partido Socialista, pero el MPP, por ejemplo, del Pepe Mujica, de Yamandu Orsi, no acompañó a ese plebiscito. Lo que quiere decir que los cambios se van a lograr no solamente con quienes ocupan formalmente el poder, el Frente Amplio, con sus ministros, sus empresas públicas y demás, y su parlamento, donde ya tiene mayoría en el Senado y una mayoría conquistable en diputados, sino con todas las fuerzas activas de la sociedad, sin lo cual el Frente no va a poder meter la linterna en la cueva de la corrupción de este gobierno que ha batido todo tipo de récord. Pero vayan anotando esto. La democracia no funciona sin una independencia del Poder Judicial respecto al Poder Ejecutivo. Y ha habido todo tipo de pecados veniales y mortales en las conductas de este Poder Ejecutivo respecto al Poder Judicial. Menciono una sola. Cuando atacaron a Carolina Cose por el Antel Arena, hubo que archivar el expediente, no había nada desde el punto de vista penal, no se quedó con ningún dinero. Podremos cuestionar si el dinero había que dedicarlo a hacer un Antel Arena u otra cosa, pero ese es otro tema. ¿Qué hace el presidente cuando se empezó a calentar la campaña en 2024? El presidente de la calle mandata desarchivar ese expediente para volver a hablar del Antel Arena. Entonces estamos en problemas. Y en lo que tiene que ver con los medios de comunicación, ya lo he dicho, la millonada que han recibido los canales y los medios, los grupos de multimedios, ha sido escandalosa y cumplen, pero a pie juntillas con ese dinero que les da. Y yo no creo que solamente sea por el dinero, están convencidos de que el modelo neoliberal es lo mejor que puede haber. A lo cual agrego un tercer elemento. Un gobierno y una democracia no funcionan como tales si no tiene fronteras claras con el crimen organizado, en particular con el narcotráfico. Y el Uruguay ostenta hoy el triste privilegio de haberle entregado al señor Marcet, un peligrosísimo narcotraficante, un pasaporte que le permitió evadir la cárcel donde estaba. No sabemos dónde está el señor Marcet, pero eso se manejó al más alto nivel de presidencia y cayeron varios ministros. Cayó el ministro de Relaciones Exteriores, cayó el ministro del Interior, cayeron asesores. Hubo un asesor de apellido Lafluf que mandató destruir parte del documento donde reconocían que esto era un escándalo, porque el gobierno sabía quién era Marcet y sin embargo se le fue a entregar el pasaporte a domicilio, cruzando el océano, y destruyeron documentos. Y ese señor Lafluf fue asesor de la campaña de Álvaro Delgado. Entonces, no hay una frontera clara con el narcotráfico, no hay una independencia con el Poder Judicial, que es funcional en gran parte al Poder Ejecutivo. Y los medios de comunicación hegemónicos están al servicio de un proyecto que es el modelo neoliberal. Que haya ganado el Frente es un milagro que en los minutos que quedan espero poder explicar cómo se logró. Bueno, vos estabas hablando, Agustín, de cosas muy interesantes, como que no puede haber una democracia si no hay una división de los tres poderes. Ahora,
muy De bien has acuerdo. colocado, ¿no? Eso de la división de los tres poderes de Montesquieu, habría que hablar de los cuatro poderes ahora, de los quinto poderes, ¿no? Porque tenemos que sumarle también al cuarto poder, que era la prensa, también el quinto poder, que son las redes sociales y todo este aparato que cada vez se hace más presente. ¿Y hay algún proyecto dentro del Frente Amplio para que haya una modificación del poder judicial en Uruguay? En Argentina fue muy difícil, no se consiguió. No se consiguió hacer la reforma, Cristina Kirchner no consiguió hacer la reforma, no consiguió hacer la reforma ni siquiera del sistema acusativo al sistema acusativo, que le daría más transparencia. Y en México está resistiendo muy fuerte con lo que está haciendo de cambiar el sistema judicial, porque es el sistema judicial del lawfare que estuvo, vamos a decirlo con todas las letras, estuvo diseñado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y se entrenó inclusive acá en Brasil, acá en el 2009 en Río de Janeiro, ¿no? A donde participaron grandes operadores de Latinoamérica. Es interesante eso que vos estás colocando. No hace falta que haya una gran, digamos, cantidad de jueces. Basta con que haya algunos operadores, principalmente fiscales y los fiscales generales, que ocupan cada vez más un puesto preponderante en este lawfare. Pero bueno, digamos que para que haya este tipo de arbitrariedades que vos venís comentando muy bien que han ocurrido en Uruguay. Es difícil, es un tema difícil, no es un tema complejo porque vamos a tener resistencia de dentro, de los que ya están, como ocurre en México, como ocurre en Argentina, pero también de afuera, ¿no? La injerencia de Estados Unidos en contra de la reforma del sistema judicial en México es, digamos, repugnante, ¿no? Una cosa que si hubiera sido contra otro país, digamos, no hubiera pasado nunca, pero bueno, desde los Estados Unidos con un país sudamericano supuestamente tienen ese derecho, ¿no? ¿Hay alguna idea de eso o no se habla? Se habla permanentemente, pero en las cosas que no se llega a consenso, se trata de buscar cuáles son los acuerdos mínimos. Vamos a decirlo más claro todavía. En lo personal, yo soy partidario de que los jueces se elijan democráticamente como se eligen los senadores y los diputados o como se elige el presidente. Eso en la interna del frente está muy discutido. Lo he discutido, por ejemplo, con Juan Cereta, que es un abogado que tiene un enorme papel de esclarecimiento de temas jurídicos y de modo, digamos, funcional o progresista para una visión igualitaria, solidaria. Sin embargo, por ejemplo, él lo ve como algo que encierra muchos peligros. Estoy hablando de una persona claramente que tiene una perspectiva progresista, que, por ejemplo, acompañó el plebiscito de la seguridad social. Y ante la respuesta de mi parte de que me parece más peligroso dejar el sistema como está enquistado, con unos privilegios tremendos, yo creo que tarde o temprano va a haber que ir a dar esa lucha. ¿Qué más democrático que elegir a los jueces? En vez de que los jueces sigan siendo una especie de casta estilo Comodoro Pi, como la que tienen en Argentina. Uh-huh. Y en Uruguay está perfilándose hacia eso, pero también debo decir que encuentro más jueces o fiscales o personas vinculadas al Poder Judicial que hacen honestamente su trabajo, que no están marcados por sesgos tales como la doctora Fossati, que reconoció que ella salió a defender al presidente. ¿Desde cuándo un fiscal tiene que defender a alguien que forma parte del proceso y podría ser llamado a declarar ya no solamente como testigo, sino como imputado, ¿no? Entonces, la respuesta es, en el frente hay muchas ideas, te diría más, hay demasiadas ideas sobre muchas cosas, y lograr el programa, por ejemplo, fue una labor colectiva extraordinaria, donde a ninguno le conforma del todo porque tuvo que ceder. Y el tema de Poder Judicial no está planteado en este momento hacer una propuesta al estilo como la que logró Andrés Manuel López Obrador y ahora su sucesora Claudia Sheinbaum, y uno ve peligrosamente la derecha mexicana rearmarse, ¿no? Del mismo modo que la derecha colombiana se está rearmando contra Petro, cuando si tuviéramos un mínimo de información son impresentables, tanto la derecha mexicana como la derecha colombiana, son impresentables. Recordemos los falsos positivos bajo los gobiernos de Uribe, por ejemplo.
O recordemos que muchos de los que supuestamente iban a combatir el narcotráfico en México eran los principales narcotraficantes, como se demostró largamente. Algunos hasta terminó en cárceles en Estados Unidos. Entonces, en Uruguay no hay un consenso dentro de las fuerzas del cambio, dentro del Frente Amplio no hay, y la perspectiva progresista, yo diría que no hay un consenso más que un llamado muy idealista a la probidad de los jueces, a la honestidad. Uno de los lemas de campaña de Yamandu Orsi, que fue muy criticado incluso dentro de las propias filas, fue que la honestidad gobierne. Entonces, en ese punto yo por lo menos no veo, no soy abogado, soy profesor de filosofía, pero yo por lo menos no veo una visión unitaria más que el llamado a que los jueces vuelvan a la honestidad, neutralidad y la probidad que tuvieron siempre y no se vean implicados en sesgos de tipo partidario o en la búsqueda de lucros económicos. Pero un gobierno que no ha tenido este poder judicial con toda la pureza a la cual podemos aspirar, un gobierno que ha tenido un contacto tan cercano con el narcotráfico, pero no solo por la entrega pintoresca y folclórica de un pasaporte en la otra parte del mundo, sino porque en las leyes que se aprobaron, y que no pudimos voltear, la LUC no la volteamos por 30.000 votos. Y ustedes Perdón, dirán, ¿qué es la bueno, LUC? no, la LUC es la ley de urgente consideración. Una ley ómnibus donde se metió de todo, y ahí creo que Milei copió algo de esto. En esa ley donde se metió de todo, se hicieron dos cosas al mismo tiempo. Por un lado, autorizar para reprimir y ser mucho más violento, en líneas generales. El padre de familia que queda autorizado para pegarle un tiro al tipo que se le acerca, ya no solamente a la puerta, sino al jardín. Eso por un lado, y la capacidad de represión de la policía, la aprobación también a la ley de urgente consideración de organismos de inteligencia, cuyo secretismo es imposible desentrañar. Vamos a ver también qué logra hacer el Frente con todo eso, porque todo eso está vigente. Pero al mismo tiempo permitió que los depósitos en los bancos fueron mucho más grandes de lo que permitía el Frente Amplio, con lo cual es mucho más fácil el lavado de activos. Entonces se facilitó el lavado de activos con la excusa de que no vamos a correr a los inversores con exigencias de tipo financiero. Bueno, pero después dice que quieren combatir el narcotráfico y acá se reprime el narcomenudeo. La droga que viene por abajo y se reparte en los barrios, ahí sí se reprime. Sin embargo, la droga por arriba no se controla. El lavado de activos no se controla. Algunos escribanos en Punta del Este llegaron a pedir que no se le exija tanto conocimiento del cliente con el cual operan. Porque miren si es un narcotraficante y se pone malo porque yo le pido datos. O sea, es increíble que se permita fugar dinero, se permitan hacer depósito de las cantidades que se quiera, y además el hecho es que los grandes narcotraficantes pertenecen a familias muy conocidas del Uruguay, Europa. Entonces, la doble vara. A los de arriba que hagan negocios, no, ¿cómo les vamos a estar controlando la finanza? Los de arriba que hagan negocios. Ahora, los de abajo, se plebiscitó con estas elecciones, en la primera vuelta, una medida que implicaba voltear un precepto constitucional. La Constitución del Uruguay tiene un precepto que dice: el hogar es un sagrado inviolable y nadie entrará a tal y tal y tal y tal. Bueno, se pretendía reformular eso de que el hogar es un sagrado inviolable, es un lugar sagrado inviolable, y permitir que las fuerzas del orden entraran en un hogar a cualquier hora de la madrugada. Esto por suerte no salió, pero se imaginan la cabecita, se imaginan el desastre. A los de abajo los reprimimos, le entramos en la casa y no los dejamos dormir. Incluso cuando hacen allanamientos de día se han equivocado de casa, así que imagínense lo que sería en la noche. La policía no quería este cambio constitucional. La propia policía decía: no estamos entrenados, van a morir nuestros compañeros y no vamos a conseguir eliminar las bocas de pasta base, por ejemplo. Pero esto lo señalo para mostrar que la democracia no puede ser una enunciación de tipo teórico, basándonos en Montesquieu o en Locke, o en los padres fundadores de los Estados Unidos. La democracia tiene que ver con estas cosas concretas. Si un gobierno no tiene unos límites claros con el crimen organizado, por el contrario, ha aprobado leyes que lo ha facilitado, yo creo que estamos en problemas.
Yo no sé a veces si estás hablando de Uruguay, si estás hablando de Argentina y si estás hablando de Brasil, ¿no? Porque la realidad es la misma. Yo quisiera dar una otra esperanza, porque parece como que hubiera perdido el Frente Amplio y toda esta corrupción y toda esta falsedad siguiera vigente. Y me cuentan que en algunos ministerios están con mucho temor de las auditorías, a pesar de que Yamandú no quiere hacer casa de brujas. O sea, ¿si qué va a hacer casa de brujas si no terminamos más? Nos pasamos todo el gobierno, alguna igual ejemplarizante va a haber que hacer. Pero yo quisiera dar una opinión esperanzadora, pese, reitero, que yo era de los convencidos de que perdíamos. Entre los compañeros discutíamos muchas veces qué hacemos con estos medios de comunicación que están todo el tiempo distorsionando. Frente a todo esos momentos de desazón, algunos compañeros dicen, bueno, compañeros, no queda otra que la pintada y el trabajo en territorio. Al pintar muros y trabajar en territorio. Yo digo sí y no. Trabajar en el territorio está muy bien. El Frente lo hizo con un programa que se llamó el FA Escucha, que fue a recorrer todo el país, todo el Uruguay, hasta el interior más profundo, más de una vez, y preguntar, ¿por qué perdimos? ¿Qué teníamos que haber hecho? ¿Qué nos pasó? Y la gente dio todo tipo de respuestas. Todas esas respuestas fueron insumos para el programa del Frente, para la política de comunicación, para la política que se formuló en materia de educación, en materia de salud y tal y tal. Entonces, el territorio hay que recorrerlo. Hay que pintar muros, sin duda. Los canales de televisión apenas, en los canales hegemónicos apenas aparecieron los spots del Frente, porque era absolutamente desproporcionada la propaganda oficialista, ¿no? Entonces, en esa discusión de cómo comunicar, yo creo que ustedes recuerdan aquella película Luna de Avellaneda, no importa quién fue el director, no importa, yo discrepo mucho del director, pero esa película Luna de Avellaneda muestra la creación de capital social en el club de barrio. Ahí se iba a buscar la novia, a hablar con los amigos, a conseguir laburo, a pasar las crisis. Bueno, los comités de base intentan ser todavía pequeños club Luna de Avellaneda, donde hay líos entre los sectores, porque los bolches y los tupas nunca se van a terminar de entender, y otros sectores de repente más moderados del Frente, que no se entienden con lo que somos un poquito más apurados y queremos avanzar más rápido, pero la pertenencia barrial, semanal, y en las plazas, pero con compañeros que uno los ve todos los días, no uno que lo va a visitar una o dos veces a un pueblito. Con esos compañeros que durante años uno se junta. Durante años uno empieza a tener lazos de afecto cálido, no solamente de racionalidad política. Es eso lo que permitió el triunfo del Frente Amplio contra todos los que rajen. Entonces yo creo que el triunfo del Frente Amplio se explica así porque hay un movimiento sindical unificado y que apoyó. Se explica así porque los sectores del Frente han olvidado sus rencillas y han decidido permanecer unidos. Se explica porque los comités de base se parecen en algunos casos a clubes como aquel club Luna de Avellaneda de aquella película, pero tiene que ver con esto, con la terca paciencia de los grupos pequeños que después van y comunican al barrio y en adelante a la sociedad. Yo creo que por ahí va la esperanza. Porque si vamos a hacer como ellos, a mentir en las redes, a comprar o alquilar granjas de trolls y programar bots, yo creo que nos vamos a empezar a pervertir, vamos a empezar a parecer a ellos. Yo lo único que quería decir que también Yamandú Orsi era es actual todavía el intendente de Canelones, una gran región del Uruguay, una región industrial, desde el 2015 hasta el 2024, hasta ahora. O sea, fue reelecto 2 veces. Creo que su buen trabajo también influyó para que haya sido presidente y que la vicepresidente era la intendente de Montevideo desde 2020 al 2024, si no me equivoco. Sí, es muy importante eso que decís, Marcela. Es muy importante porque 2 periodos en Canelones casi otro Montevideo. Quien gana Canelones gana el gobierno. Y él fue un hombre no solo de bonomía, sino de realizaciones. Y de diálogo con todo el mundo, ¿eh? O sea, fue un hombre de diálogo. Y Carolina es inmensa. Carolina no solamente fue intendente de Montevideo, sino que integró el directorio de Antel, fue ministra de Industria y Energía. Es una figura extraordinaria.
es muy importante. Ella es ingeniera industrial y fue ministra de Industria e Energía. Muy importante también ese ministerio en cualquier país. No, Agustín, te queríamos agradecer muchísimo la participación. La verdad que has sido muy generoso con tu tiempo y yo particularmente te agradezco muchísimo. Yo les agradezco a ustedes y dentro de todas estas menciones, no olvidar al Pepe Mujica, que Claro. a pesar de la grave enfermedad que tiene, fue hasta el último momento a las calles y a los actos a dar todo lo que tenía para dar. Así que, de nuevo, el agradecido soy yo y ojalá que podamos encontrarnos en sucesivas ocasiones. Agustín, ¿qué te pareció? Agustín, ¿Qué te pareció? muy bueno. Y bueno, y yo lo que te decía antes, yo pensaba que el Frente Amplio no podía ganar, y él, que es uruguayo, que vive en Uruguay, que estudia esto, también pensaba lo mismo. Digo, bueno, tan equivocado no estaba entonces, pero evidentemente estábamos equivocados porque ganó, y ganó bien la elección, el Frente Amplio. Yo creo que fue un muy buen Con- resultado, sí. y también fue muy crítico contra el adorado de los argentinos, ¿no? La calle Pop, de algunos argentinos, De algunos que no argentinos. viven en la Argentina, así que no sé si realmente son argentinos, pero bueno. Y Amadou Orsi estuvo, primer viaje internacional, estuvo con Lula ayer el viernes 29 y hablaron entre otras cosas, de la agenda bilateral y del Mercosur, ¿no? Y del acuerdo Sí, sí. Mercosur con la Unión Europea, que ahora está, no sé si con cortocircuito, pero Francia siempre pone palos en la rueda porque tiene un sector productivo muy, pero muy subsidiado, que ahora se está tirando algunas toneladitas de estiércol en los edificios públicos. Y yo no sé si fue un tiro en el pie o no, pero la empresa Carrefour salió a decir que no iba a vender más carne del Mercosur en Francia para apoyar a los productores franceses. Acá en Brasil tenemos un revuelo bastante interesante, Osvaldo, te voy a contar, porque Carrefour lleva muchos lucros de acá, ¿no? Y sigue habiendo revuelo por ese tema. Yo no sé cómo está en Argentina ese tema, Osvaldo. En Argentina hubo movimientos también, pero después aclaró Carrefour que en realidad no iban a vender solamente en Francia. Sí, En todos después los acá demás, hizo lo mismo también, acá quiso hacer lo mismo, pero ya la situación, a pesar de que no es mucho en montos así de lo que exporta Brasil, fue, digamos, una especie de mancillado el orgullo, viste, de no consumir, que los franceses no consuman carne brasilera, ¿cómo que puede ser? Pero hay otros problemas más grandes, me parece, para el Mercosur, que este acuerdo maltrecho que ya viene con la Unión Europea, que se llama, señor Milei, ¿no? Milei, ¿sí? Claro. Y él se quiere cortar solo ahora y hacer acuerdos él, Argentina, con otros organismos, cuando siempre se le ha impedido a otros países menores, principalmente Argentina y Brasil, que eran los países mayores, cuando tanto Paraguay como Uruguay querían hacer comercio bilateral porque decían que se encontraban muy encerrados como países menores dentro de el Mercosur. Con toda la razón, porque muchos aspectos ellos quedaron absolutamente relegados. Argentina y Brasil se ponían de acuerdo en sus cadenas de producción y no abrían el juego para incorporar a otros operadores económicos, ¿viste? Algunas empresas de Uruguay y de Paraguay. Ahora parece que este hombre quiere cortarse solo y eso está en contra de lo que dice el Estatuto del Mercosur. Así como Argentina y Brasil lo plantearon en ese momento para frenar este impulso, hasta de la calle Pou, que en un momento estaba bastante entusiasmado con esto de cortarse solo, ahora Milei quiere cortarse solo. Medio con, bueno, sabemos que la política exterior de Argentina es desastrosa, ¿no? Así que hablar de contradicciones de la política Sí, argentina. no, hablar de que sean contradictorios, no hay nada, o sea que siempre parecería que hay alguno de los integrantes del Mercosur que boicotea, porque cuando se logra que haya cierta integración, que todos piensen más o menos lo mismo, se avanzan con las cosas. Pero en este caso, en su momento era la calle Pou el que no quería el acuerdo y ahora es Milei el que no quiere el acuerdo con él, y que quiere porque lo había planteado la calle Pou, negociar directamente Uruguay, ¿no? Sí, Por afuera del Mercosur, cosa que está impedido de hacerlo, porque si no, tiene que abandonar el Mercosur para hacer eso. claro. O sea, no se puede estar en la misa de la procesión, como decimos acá en la Argentina. O estás en el Mercosur y aceptás las reglas de no poder negociar vos bilateralmente, o no estás en el Mercosur y negociás con quien quiera.
Pero yo te digo la verdad, en el fondo yo no sé si esto que está haciendo Milei es más una bravuconada o el tarambana este es capaz de darse un tiro en el pie. Porque el principal socio de Argentina es Brasil, pero lo Sí, es por causa del régimen que tiene en materia de aduanera por el Mercosur, no por otro motivo. Entonces, ¿qué va a ocurrir con la empresa, con las empresas que están vendiendo para Brasil? Por ejemplo, había mucha gente que decía, Argentina está haciendo cajas de cambio. Esas cajas de cambio son vendidas en Brasil. Después las sí. montadoras, ¿viste? Van a vender o no, ¿viste? Pero se está hablando de que pueden caerse, ¿no? 25.000 pymes relacionadas con las exportaciones al Mercosur. Y ni te cuento de esas 25.000, que muchas son de economías regionales, ¿no, Osvaldo? La política que está llevando adelante Milei indudablemente no le interesa a las pymes, eso está claro, ¿eh? Dijo inclusive, ¿para qué quiero empresas chicas? Yo quiero empresas grandes. Las empresas grandes empiezan siendo pymes, ninguna empieza siendo grande, ¿no? De entrada, nace Claro, grande, claro. diríamos. Pero aparte, el desarrollo de los países históricamente se ha dado por el impulso de la pequeña y la mediana industria. También que hubo grandes industrias como la Compañía Orientales de las Indias, que fue la primera sociedad anónima, pero bueno, pero a su vez había una efervescencia empresarial que se le daba, por ejemplo, en el caso de los Países Bajos, se lo atribuía como es a la moral protestante, como dijo en su famoso libro Weber, ¿no? Y que vemos en el fondo que no tenía mucho de todo eso, porque países como al lado, como Bélgica, que eran católicos, también progresaban, ¿no? No, O sea, no. De más una hecho, historia colonial. las provincias que más progresaban en Alemania eran católicas, no eran protestantes. Pero bueno, con esta postura de salirse del Mercosur, no es poco el dinero que va a perder. Una de las principales fuentes de riqueza es esta, el 47% de las exportaciones de las argentinas son para el Mercosur. O sea, es mucho. Yo no sé, te digo sinceramente, yo no sé si No, lo hace para que nosotros estemos todo el día discutiendo sobre esto, ¿viste? O si realmente es tan tarambana que es capaz de hacer eso, ¿viste? no, yo creo que lo va a hacer, sinceramente. Yo creo que no habla por hablar, lo va a terminar haciendo porque la gente que tiene piensa eso. Pero aparte es el desconocimiento de Argentina. Argentina es un país donde el movimiento económico es principalmente mercado interno. Y el mercado interno es provisto por las pymes, no por las grandes empresas. Por supuesto, hay grandes empresas y pymes. Y esas son, a su vez, la que es la mano de obra que trabaja en las pymes, es la que compra en el mercado interno. Si vos destruís la fuente de ingresos de la mayoría de la población argentina, que la mayoría de la población industrial trabaja en pymes y no en grandes empresas, o sea, termina destruyendo el mercado interno y eso es más mal para todos, diríamos, ¿no? Ya pasó con Martínez de Oz y pasó con Cavallo. O sea, esta idea reiterada de querer tirarnos tiros en el pie, una vez no nos alcanza si no lo hacemos todas las veces que podamos hasta que nos moramos. Realmente es terrible. Y aparte, mirá, acá nos dice un excelente comentario Daniel Yoruba, ver posicionamiento de Argentina con USA y Brasil con los BRICS. Y es interesantísimo esto que está diciendo, porque ¿a dónde va a ir a buscar vender los productos argentinos? Europa está en crisis, principalmente los dos principales países que son Alemania y Francia, están en crisis. Una crisis muy grande, la industria metalúrgica alemana está en crisis. En una de las fábricas, no vamos a decir cuál, hay 6.000 vehículos 0 kilómetros en el playón que no los pueden vender. Esos son cosas que se veían en época de crisis en Argentina y en Brasil, ¿no? Que para nosotros es normal, pero para ellos nunca es normal. Lo mismo con otras grandes empresas que no son del sector automotriz. Y Estados Unidos que está, o sea, Donald Trump que está diciendo que le va a hacer poner barreras comerciales a todo el mundo, hasta sus principales socios como Canadá y como México. A él le vamos a vender. Y no entra a los BRICS, no hace comercio con todos esos países que están creciendo mucho, que están creciendo entre el 3 y el 6% al año. Por más que digan, bueno, China no crece 10% al año como crecía antiguamente, está creciendo apenas el 4, el 4,5. Ojalá creciéramos el 4,5 sostenido, ¿no, Val? Sí, sí, no, 4,5. Así por 10 años, 45% sería. Pero aparte, Ramiro, o sea, primero, Estados Unidos compite con nosotros, con los mismos productos que exporta Argentina,
Estados Unidos tiene una economía muchísimo más diversificada que la Argentina, por lo cual exporta de todo, ¿no? Pero principalmente es un gran exportador de petróleo, de gas y de alimentos, tanto en grano como aceite, como todo. Y esos están en competencia con nosotros. Y nosotros decimos, bueno, vamos a Europa, vamos a venderle a Europa. Europa, en los productos que nosotros fabricamos, se cierra la economía e impide el ingreso, porque saben que el costo es menor acá. Entonces ellos se cierran para proteger sus propios productores. O sea, en realidad vamos camino a no tener mercado, según las políticas de alineamiento que está planteando Milei. ¿Y con quién está alineado políticamente en política exterior argentina? Con Estados Unidos e Israel. Israel es más chico que Uruguay, pero tiene menos habitantes que Uruguay, o no sé, o estoy muy desactualizado con los datos, pero no debe tener gran población. ¿Qué le vamos a vender Israel a Israel? Tiene 7,5 millones de habitantes. Bueno, el doble de Uruguay. ¿Cómo creció Israel y cómo quedó Uruguay? Uruguay hace 20 años que tiene la misma población. ¿A quién le vamos a vender? No vamos a tener mercado. Aparte de ser un país productor solamente de materias primas, sin nada de elaboración, por lo cual no vamos a tener mano de obra que trabaje sobre eso, porque vos decís Australia exporta muchas materias primas, pero Australia tiene una base para elaborar esas materias primas. O sea, entonces no tenemos mano de obra, no vamos a tener mano de obra, la gente no va a tener dónde trabajar. Bueno, Osvaldo, vamos a dejar por aquí. Ha sido una hermosa charla que hemos tenido con Agustín. Chao, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.